Buenos días. Pues bueno, es una alegría estar con ustedes aquí, es una alegría compartir un domingo más en la presencia del Señor, compartir en su casa y estar alabándolo, glorificándolo. Voy a pedir que leamos Efesios 4. El 1. Efesios 4, 1. Dice, la unidad del Espíritu. Dice, yo pues, preso en el Señor, quien escribe esto es Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es soberano sobre todos, y por todos, y en todos. El 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Amén. Hasta ahí la palabra de Dios. Aquí dice el título, la unidad del Espíritu. ¿Vale? Como iglesia nosotros debemos estar unánimes. Nosotros debemos tener unidad en el Señor. Aquí nos habla claro de solo hay un Dios, solo hay un Espíritu, solo hay un cuerpo, solo hay una fe, solo hay un bautismo. Nosotros como iglesia debemos tener claro quién es nuestro Dios, quién es nuestro Señor y a cuál nosotros servimos. Puede que nosotros pasemos malas situaciones, puede que vengan situaciones difíciles, pero si nosotros estamos aquí, ¿por qué realmente estamos? Debemos pensar si nosotros estamos realmente alabando a nuestro Dios o estamos en función de otra intención. El Señor nos llama a que como iglesia tengamos la unidad en el Espíritu para tener una adoración unánime, tener en cuenta quién es nuestro Dios, tener en cuenta a quién nosotros servimos, porque ahí está la clave de todo. El Señor quiere que cada uno de nosotros prestemos nuestra adoración, prestemos nuestra alabanza, prestemos nuestros dones, prestemos nuestro cuerpo al Señor. Eso es lo que realmente quiere, que nuestro corazón esté dispuesto a Él. Así que yo invito a la iglesia que tengamos esa unidad en Cristo y que como dice en el versículo 2, dice, soportándonos con paciencia. Nosotros debemos tener mucha paciencia en los caminos de Cristo, con los demás, con los hermanos, porque ninguno es perfecto delante de los ojos de Dios, ninguno es perfecto delante de los ojos de los hermanos. Y nosotros vemos las imperfecciones, pero el Señor nos ha llamado a tener una unidad en el Espíritu. Amén. Así que les invito que por favor pongamos de corazón esta alabanza que vamos a hacer, que prestemos diariamente nuestro corazón al Señor para glorificarnos en Él. Amén. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a sus hijos.
Pero más fuerte, y a sus hijos. Así es. Gloria a ti, Señor. Bueno, sean todos bienvenidos. Saludamos también a las personas que nos ven en las redes sociales. Les bendecimos directamente desde Lucena, en la provincia de Córdoba, aquí en España. A las personas que nos están viendo en las redes sociales, sea ahora o sea después, les bendecimos en el nombre de Jesús. Sea bienvenido mi hijo Alex, que ya estuvo compartiendo. La historia de hoy empieza con un engaño, una historia de un engaño. Es que dice la palabra que en los últimos tiempos vendrán engañadores. ¿Para qué vienen los engañadores? Para desmotivarnos, para desmoralizarnos o para sacarnos de los caminos del Señor. Y había, esta historia, pues apenas la voy a mencionar. Había un hijo de Jacob que era engañador, un hijo de Abraham, que se llamaba Jacob, y él engañó a su padre para que la bendición recayera sobre él. Ya saben la historia, que engañó a su padre y su hermano vendió su progenitura por un plato de lentejas. Pero después a Jacob también lo engañaron, ¿sí? Cuando fue a coger esposa, su suegro le dijo: aquí está su esposa. Sí, yo voy a trabajar 7 años por Raquel. Y empezó a trabajar 7 años por Raquel, y resulta que cuando se fue a casar, cuando fue el matrimonio, su suegro le dijo: no, mira, aquí tenemos una costumbre, primero se tiene que casar la mayor, y la mayor es Lea. Cuando él fue al lecho nupcial y vio a Lea, pues se desilusionó completamente. Y entonces fue y le peleó a su suegro porque lo había engañado. Y entonces de esta mujer Lea, después de mucho tiempo y de Jacob pagar en tiempo de trabajo para que se pudiera casar con Raquel, Jacob amaba a Raquel y menospreciaba a Lea. Pero de esta mujer Lea nació un hombre que se llamaba Isacar. Y este Isacar, dice la palabra, yo quiero que me ponga en Primera de Crónicas 12:32. Isacar tuvo 4 hijos, dice Tola, Fía, Job y Sinrón. Y dice en Primera de Crónicas 12:32 que los hijos de Isacar eran, dice, de los hijos de Isacar 200 principales, ¿cómo eran? Entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Qué pasaba con los hijos de Isacar? Que de estos 4 hijos habían 200 que eran sabios, 200 que eran entendidos en el tiempo, y 200 que guiaban al pueblo de Israel. Dice que sus hermanos y que todos sus hermanos, los hermanos de ellos, hacían lo que ellos decían. ¿Por qué? Porque eran entendidos en el tiempo. Entonces, ¿por qué Dios quiere que hoy hablemos de eso? Porque los tiempos que vivimos actualmente son malos. Y los tiempos que vivimos no pueden contaminar al pueblo de Dios. Es común ver cómo la gente anda asustada, la gente anda preocupada, las personas andan con temor porque hay problemas, que venimos de una pandemia, que luego ahora viene una guerra, y que más adelante quién sabe qué vendrá, que se acabe el aceite de girasol, y que hay muchos problemas, que sube el butano, que sube la gasolina. Eso lo estamos viviendo realmente, pero hay una diferencia.
Las personas del mundo lo ven de una manera y los hijos de Dios lo tenemos que ver de una manera diferente. Vuelvo y lo repito. Las personas del mundo lo ven de una manera, ven oscuridad, tristeza, miedo, temor, como si tuviéramos que escondernos. Yo creo que todo el mundo, si pudiera ir, se metía en los refugios, se escondía en los refugios, porque hay temores de guerra, ya hay guerra. Pero los hijos de Dios tenemos que ser entendidos como los hijos de Isaacar. ¿Qué es entendidos? Ver que estos son guerras, rumores de guerras, que cada día está más cerca la venida de Cristo. Y cuando vemos que cada día está más cerca la venida de Cristo, por una parte nos ponemos alegres, contentos. ¿Por qué? Porque pronto nos vamos con Cristo. Y por otra parte nos da cierto temor y cierta responsabilidad que tenemos que predicar, orar, clamar para que toda nuestra familia llegue a los pies de Cristo y no se queden en el rapto. Y orar y clamar y evangelizar y hacer muchas cosas para que las personas vengan a los pies de Cristo y sean salvas. Porque nos están avisando que estamos en los últimos tiempos, cada vez se ve más. Entonces, nosotros como entendidos en el tiempo, tenemos que ser como los hijos de Isaacar. Entonces, por eso tenemos que entender que el Espíritu Santo nos tiene que guiar, nos tiene que dar sabiduría, nos da entendimiento, nos da revelación. ¿Qué tenemos que hacer? No lo sabemos. ¿Qué tenemos que orar? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo sí nos guía y nos guía aún con gemidos indecibles para saber qué es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Entonces, la palabra de Dios habla claramente lo que tenemos que hacer en este tiempo. La palabra de Dios nos enseña qué tenemos que hacer. Tenemos que tener miedo, tenemos que tener temor, tenemos que vivir en depresión, tenemos que no dormir. Desafortunadamente, muchas personas, aún conocedores de la palabra, se están dejando llevar por las circunstancias adversas que está viviendo el mundo. Algunas de las personas que asisten a nuestro grupo de Córdoba llamaban a la hermana Ana, que mire, que no sé qué, que mire, y como todo el mundo habla de eso, de lo mal que está la situación, entonces nos dejamos influenciar y permitimos que el enemigo siembre en nosotros desaliento, siembre en nosotros miedo, siembre en nosotros temor. Por favor, Daniel, me pone Isaías 43, 1 y 2. Entonces, cuando sucede eso, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ir a la palabra. Me gusta, alguien comentaba en una prédica, o no recuerdo, decía, los periódicos, los noticieros, la radio, la televisión, todo habla de noticias que ya pasaron, noticias que están acaeciendo, noticias que están sucediendo. Pero la Biblia habla de lo que va a suceder. De lo que va a suceder. Mira, hemos escuchado prédicas de pastores, de personas que son muy entendidas, y ver cómo esto que está sucediendo de la guerra ya estaba escrito en los libros del Antiguo Testamento. Ya estaba escrito. Y sabemos que hay un tiempo, hay un reloj, que es que en el momento en que Rusia intente invadir a Israel, viene el arrebatamiento. Lo dicen los entendidos, los que saben mucho de la palabra. Y lo he escuchado. Entonces, ¿y quién es el enemigo principal? Rusia. Rusia está invadiendo Europa, y la palabra lo dije. Yo escuchaba a Gigi Ávila, que hace 20 años dijo lo que está sucediendo actualmente. Es increíble la veracidad y fidelidad de la palabra de Dios. Entonces, si la palabra es fiel, la palabra es verdad y la palabra es real, que dice que cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, pues nosotros tenemos que cogernos ¿de qué? De la palabra, de lo que dice la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia para estos tiempos? Para el tiempo de abril,
perdón, si estamos en abril o en marzo. Para marzo del 2022, dice el libro de Isaías, dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, dice la palabra, que no debemos tener miedo, que no debemos temor, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y en el número 2 dice: cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Cuando llueva mucho, cuando haya negación, cuando haya diluvios, cuando se caiga, cuando pase cosas como las que hemos visto, dice que no, y yo estaré contigo, y los ríos no te anegarán, que no te ahogarás, que no caerás ahí, que no permitirá el Señor que suceda. Y si hay fuego, si cae una bomba cerca de su casa, dice que no te quemarás ni la llama arderá en ti. O sea, no nos va a quemar. ¿Cuándo escribió eso Isaías? Hace mucho tiempo, hace muchos años, hace más de 2000 años que Isaías dice: cuando haya rumores de guerra, cuando haya guerra, no temas, no temas, porque yo estaré contigo. Qué tremendo. Cuando yo me siento desprotegido, me siento solo, me coge el miedo, me coge la depresión, me coge la tristeza, me coge el desánimo. Pero cuando veo que hay alguien poderoso que está conmigo, adiós tristeza, adiós desaliento, adiós desánimo, porque Él dijo en el libro de Mateo, dice: y yo estaré contigo todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Y entonces nosotros no debemos dejarnos contaminar. Mire, hace muchos años también hubo una serie de plagas en Egipto, que había una plaga de ranas, que los ríos se convertían en sangre, que hubo tinieblas sobre toda la tierra. Cuando hubo tinieblas sobre toda la tierra, había un lugar que tenía luz propia, se llamaba la tierra de Gosén, donde habitaba el pueblo de Israel. Había tinieblas en toda la tierra, había tinieblas en todo Egipto, y en la tierra de Gosén había luz. Y hubo una determinación que todos los primogénitos de nuestra familia, los hijos, iban a morir en Egipto, pero al pueblo de Dios no le murieron los hijos. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Dios estaba con el pueblo de Israel. Lo mismo, si Dios está con nosotros, no debemos tener temor, no debemos pensar. Ahora, de lo que nosotros tengamos aquí, depende de nuestra actitud. Si tenemos miedo, el miedo nos paraliza. El miedo no nos deja pensar, el miedo no nos deja actuar. Va uno a moverse y como que no puede moverse, porque el miedo paraliza. Y por eso las personas hacen cosas que no tienen razón de ser. El miedo paraliza, y nosotros tenemos que pensar como hijos de Dios. Tenemos que actuar como hijos de Dios. Tenemos que vivir como hijos de Dios. Siempre. No importa las circunstancias. Vea, pasó la pandemia, en la pandemia la pasamos mal, ahora viene la guerra y la estamos pasando mal, o el mundo le está pasando mal, y nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que Dios está con nosotros, que estamos cubiertos por tu sangre, que Dios es nuestro guardador, que Dios es nuestro ayudador. Entonces dice la Biblia, dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿De qué temeremos? Y mira, una vez estuve aquí donde la hermana Susi, y había un amigo de la hermana Susi, que la hermana Susi le estaba compartiendo la palabra, y estamos a finales de mes o a principios de mes, y el hombre decía: ¿y ahora qué voy a hacer cuando llegue el recibo de la luz? ¿Con qué voy a pagar el recibo de la luz? Y el recibo llegaba el 28 y estaba primero de mes. Y ya tenía depresión porque no sabía cómo pagar el recibo de la luz, que a lo mejor eran 20 euros, pero ya tenía depresión, ¿sí? ¿Por qué? Porque el miedo y los temores hacen que las personas actúen de una manera
diferente que no concuerda con la realidad. El día viernes, Dios es muy bueno y Dios habla. El día viernes fuimos con la hermana Patricia a Córdoba y empezó a diluviar y caía agua y agua y agua y agua. Y con mi hermana Patricia estábamos hablando de varias cosas y de pronto empezamos a hablar. ¿Y qué tal si nosotros fuéramos impíos? ¿Qué tal si nosotros no conociéramos a Dios? Diríamos, con esta lluvia nos vamos a mojar todos y llegaremos allá a donde tenemos a la subdelegación de gobierno y hay una cola que hasta nos tocará quedarnos afuera. Y nos darán el recibo y llegaremos al banco y no alcanzaremos a pagar y tocará volver otro día para pagar las tasas y para que le den a ella su resguardo. Pero entonces decíamos, menos mal que somos hijos de Dios. Menos mal que somos hijos de Dios. Y decíamos, a lo mejor tú llegas y no hay ni cola. Y a lo mejor nos atienden en el banco. Y bueno, entonces llegamos a ese sitio y llovía y no teníamos paraguas, no teníamos nada porque nosotros, no porque tuviéramos mucha fe, sino porque somos descuidados, ¿sí? Eso no es fe, eso es que somos descuidados. Sabía que iba a llover y entonces llegamos allí. Le dije yo a la hermana Patricia, vaya tú siguiendo mientras yo aparco aquí, porque encontramos aparcamiento muy cerca, pero muy cerca de su delegación de gobierno. O sea que la hermana Patricia cogió, andó media calle y llegó a la subdelegación. Mientras tanto yo metí la monedita ahí en el parking y cuando yo llegué a la subdelegación de gobierno no veía a la hermana Patricia. Le estaban ya atendiendo en la ventanilla. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Bueno, dije, bueno, y esto, bueno, gloria a Dios. Y salimos con ella a pagar en el banco. Entonces fuimos al BBVA y habían como 8 personas y teníamos escasamente unos 15 minutos para pagar, 8 personas. Entonces yo le dije, no, hermana Patricia, vámonos para la Caixa. Y entramos a la Caixa, pero para poder pagar ese recibo en la Caixa, tenía que tener cuenta en la Caixa. Le dije, no se preocupe, hermana Patricia, que yo tengo cuenta en la Caixa. Y metimos la tarjetita, metimos los códigos, metimos el nombre de Patricia, y nos fuimos para allá. Y le dieron a Patricia el resguardo antes de las 2 de la tarde. Aparentemente son circunstancias tontas, pero ¿por qué sucede eso? Porque Dios va delante de nosotros abriendo puertas y abriendo caminos, amén. Bueno, y ahí no termina. Entonces yo tenía que recoger a mi hija, pero mi hija salía a las 2:30. Dijo, bueno, vamos a la casa de ella. Le dije a Patricia, nos tomamos un café y le esperamos ahí. Pero como estaba diluviando, entonces yo le dije a Patricia, uy, vamos al hospital y la recogemos allá. Patricia, yo no sé bien el camino para el hospital y no vamos a poner eso. Yo me voy a ir por este lado. Me voy a ir por acá. Y cogimos. Y mire, cuando me di cuenta estaba al frente del hospital y me metí al parking del hospital, que nunca hay parking, y había un parking para nosotros en el parking del hospital. Estoy hablando que son 20, 25 nomás. Y bueno, entramos allá, estuvimos ahí, nos tomamos un café y ya llegó Laura. Perfecto. Llegué a mi casa, dejé a Patricia, llegué a mi casa, dije, ¿y ahora cómo voy a aparcar yo? Con esta forma de llover, justo llegué y cuando estaba llegando, doblando la esquina de mi casa, salía un hombre. Me decía, aquí te dejo el parking, ¿sí? Hermanos, ¿por qué les cuento esta historia? Porque los que aman al Señor, todas las cosas ayudan a bien. Y de verdad que se siente uno contento, se siente uno maravillado, se siente uno gozoso al ver cómo Dios cambia las circunstancias. Cómo Dios cambia las circunstancias. Entonces, ver eso, cómo Dios, si nosotros con la hermana Patricia hubiéramos dicho, ay no, con esta lluvia y tenía que llover hoy, y es que no sé qué va a pasar, y ahora con esta cola hubiéramos empezado a quejarnos y a llorar, así hubiera determinado las cosas. Pero como nosotros cambiamos el mundo espiritual,
hubo un cambio y todas las cosas salieron perfectamente. Entonces, hermanos, mira, los tiempos que vivimos son difíciles, pero los tiempos que vivimos para los hijos de Dios son de victoria. Los tiempos que vivimos son difíciles para el mundo, pero nosotros tenemos que ser como los hijos de Isaacar. ¿Cómo? Entendidos en los tiempos. Tenemos que ser inteligentes. Ahora, inteligentes por mí, no, porque el Espíritu Santo nos da sabiduría, revelación y entendimiento. Tenemos que entender eso, que el Espíritu Santo, yo soy, claro, Dios me cuida, Dios, pero nosotros tenemos que hacer las cosas correctamente si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Hay un texto que a veces no lo entendemos bien, dice en Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé. ¡Qué bonito! Clama a mí y yo te responderé. Pues hay que clamar a Dios para que Él nos responda. Pero más adelante dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, cosas que no conocemos, situaciones que no conocemos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el que tenía los hijos de Isaacar, es el mismo Espíritu que nosotros tenemos. Vuelvo y lo repito, el Espíritu que habitaba en los hijos de Isaacar es el mismo Espíritu Santo que nosotros tenemos, y Él nos lleva a la verdad, Él nos lleva, Él va por delante de nosotros. Solamente tenemos que volvernos amigos del Espíritu Santo, tener al Espíritu Santo con nosotros, saber que Él, la Biblia lo dice, el Espíritu Santo mora en tu corazón y en tu corazón, lo dice la palabra. Entonces yo tengo al Espíritu Santo, es cuestión, como dice el apóstol Pablo, aviva el espíritu que hay en ti. Tenemos que avivar el espíritu que hay en nosotros y entender que nosotros, dice, como que decía al principio, dice, aunque haya lluvias, las lluvias no te anegarán. Aunque haya fuego, el fuego no te quemará, porque Dios ha dicho que yo estaré contigo todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hasta que pase la guerra, no, hasta el fin del mundo. Hasta que pase la pandemia, no, hasta el fin del mundo estaré contigo, dice el Señor. Entonces nosotros tenemos que apropiarnos de esa palabra. No temas, no temas, no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo todos los días, todos los días. Tengo problemas económicos, no temas. Tengo problemas sentimentales, no temas. Tengo problemas con mis vecinos, no temas. Tengo problemas, no temas. ¿Por qué? Porque el Señor ha dicho, ha prometido, y Él no falla. Él no es mentiroso. Dice, yo estaré contigo todos los días. Todos los días. Y así que, si ustedes quieren, y ustedes que están ahí, que pasen circunstancias favorables a nosotros siempre, como pasó el viernes, cójase de Dios. Cójase de Dios. Enamórate de Dios. Tenga a Dios en tu corazón. En la mañana hable con Dios. En la tarde hable con Dios. En la noche hable con Dios. Tenga una amistad con el Señor. Permita que el Espíritu de Dios trabaje en sus vidas. Dice que Él es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Permitamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Señor, cámbiame. No. Si tú no permites que Él trabaje en ti, no va a haber cambio. El cambio es cuando yo le digo, Señor, cámbiame, entrego esto, mira que yo fallo en esto, por favor ayúdame a cambiar, y si yo pongo mi parte, el Señor va a poner la otra parte. Entonces, termino con esto. Hermanos, no hay que dejarnos llevar de las circunstancias adversas que puede tener el mundo, porque nosotros somos diferentes, nosotros somos hijos de Dios, y a los hijos de Dios todas las cosas ayudan a bien. Amén. Póngase en pie, por favor. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Señor, cierra sus ojos, por favor. Levante su mano. Sabemos, Señor, que los hijos de Isaacar eran entendidos en el tiempo.
Sabemos, Señor, que tú le diste una sabiduría muy especial para que guiara al pueblo de Israel en ese entonces. Y que lo que tú decías, Señor, estos hijos de Isaacar guiaban al pueblo hacia la victoria. Y sabemos, Señor, que el mismo Espíritu, Padre, el mismo Espíritu que habitaba en los hijos de Isaacar, es el mismo Espíritu que habita en mi corazón. Yo lo creo, Señor, dígale, yo lo creo, Señor. Yo lo creo, Señor. Y yo te pido, Señor, ayúdame a avivar ese fuego que hay en mí, Señor. Ese fuego que hay en mí para que tú cada día me enseñes, me dirijas, me guías en lo que tengo que hacer, Señor. En lo que tenga que hacer. Si yo ando por libre, si yo hago mi voluntad, de seguro que no voy a vencer. Pero si tú, Espíritu Santo, me guía, me enseña, me lleva, veré gloria en mi casa, veré victoria en mi familia y veré victoria en este pueblo y veremos la gloria de Dios en este país. Señor de la gloria, es necesario, Padre.